Muy bien, el tema que hemos tenido estos días era transición y relevo generacional, según tengo ya apuntado aquí, pero luego me ha entrado la duda, ¿era transición o transmisión? Bueno, pues transición y relevo generacional. Yo estaba un poco con miedo, a ver si Jaime me va a pisar el texto que voy a usar yo, porque cuando pensé en cómo hacer la transición, dar el relevo, transmitir a las siguientes generaciones, pues oye, la Biblia tiene cientos y cientos de ejemplos, sin exagerar, exagerando ya miles. Desde Adán, que en el capítulo 5 de Génesis da el relevo a su hijo, ¿fue? ¿Quién? Sem, ¿quién fue? Adán y Eva, Set. Bueno, pues en el capítulo 5 de Génesis está. Y luego pensé también, pues, en Moisés y Josué fue, ¿no? Este ya me lo ha pisado Jaime. Y luego pensé, ¿quién? En David y Salomón. También me lo ha pisado Jaime. Elías y Eliseo, que no me lo ha pisado. No. Yo digo, voy al ejemplo de transición y relevo generacional. Vamos a ir a por todas, al top. ¿Quién puede ser el máximo ejemplo de ¿Perdón? Pablo y Timoteo. Muy bueno. Bueno, eso es de lo más. Pero ese es un 9,5. El 10, ¿quién puede ser el top? Jesús y sus discípulos. Ya estáis en línea. Ese es el ejemplo supremo, ¿no? Jesús transmitió, les dio la transición, el paso, les abrió las puertas y ¡hala! Se ha citado algo, ¿no? Estos días también, ¿no? Pero vamos a ir exactamente dentro de a sus discípulos, a un discípulo en particular. ¿Quién puede ser? Pedro, efectivamente. Entonces vamos a ir al capítulo, Juan, capítulo 20, capítulo 21. Vamos a ir entonces al capítulo 20, el capítulo 21 de Juan. En el capítulo 20, el mismísimo día de la resurrección de Jesús, es decir, el domingo por la mañana, en el capítulo 20, versículos 19 y 21, Jesús dice, como me envió el Padre, así yo os envío. No fue por la mañana, fue al atardecer, a la noche, pero fue el domingo. Versículo 21, como me envió el Padre, así también yo os envío. Es decir, aquí está la transición, es una frase. Ahora bien, vamos si queremos ver, además hoy es un devocional. Y el texto que tenemos delante en el capítulo 21 es muy devocional, así lo entiendo yo, y nos habla de forma personal, porque Jesús le habló a Pedro, de forma íntima, privada, de tú a tú. Lo agarró y ven aquí, Pedro. Y como dice Jaime, le miró a los ojos y le dijo lo que tenía que decir, ¿no? Así que, y además con desayuno incluido. Y es lo que hemos tenido nosotros. Versículo 9 del capítulo 21. No, versículo 2 primero. Estaban juntos, dice, Simón, Pedro, Tomás, que ahora ya aparece en escena, la semana anterior no aparecía porque estaba un tanto despistado. Esto va también de despistes esta mañana. Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Y Simón Pedro les dijo, vamos, voy a pescar. Ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Vamos a saltar al versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, es decir, el tiempo del devocional, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Y al descender a tierra vieron brasas
Recordáis que vimos el otro día unas brasas, ¿sabes? Interesante este tema. Vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Es decir, aquí tenemos este desayuno que Jesús prepara con toda intención a sus discípulos. Porque Jesús predicaba con todo, de palabra, con los gestos, tocaba a la gente, les untaba incluso con saliva, les metía el dedo en los oídos, qué cosa, ¿no? Y sobre todo miraba a la gente, dice que Jesús la miró, ¿no? Y Jesús dice gimiendo, es decir, Jesús hablaba, era predicación expositiva, no, expresiva, ¿no? Expresiva. Y qué pena que no tenemos las inflexiones de voz, ¿no? Porque sería importante, ¿no? Cuando Jesús se entristeció, ¿no? Cuando Jesús lloró, seguramente cuando Jesús lloró no hablaba con hablaría de esa forma, ¿no? Más o menos. Y no lo tenemos, ¿eh? No había aparatos de estos entonces. Sería fantástico. Pues entonces aquí lo que tenemos es que Jesús coge a Pedro por banda y se lo lleva. Traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro, él, el primero, como siempre, sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Y les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y ahora viene, a partir del versículo 15, el momento de la transición o transmisión y relevo generacional. Como dije antes, es una conversación íntima, privada, personal, entre Jesús y Pedro. Y casi es una indiscreción que nosotros tengamos acceso a ella. Tal vez porque en aquel silencio, el amanecer, que las olas no podían ahogar, los discípulos estaban oyendo, el silencio debía ser tremendo, ¿no? Y aunque Jesús y Pedro tal vez hablaban en susurros, los discípulos estaban oyendo la conversación, no sabemos. O tal vez es que Pedro luego le refirió a Juan en detalle la conversación, para que Juan nos la explicase. De todas maneras, lo que Juan quería es que, el versículo 31 del capítulo anterior, estas cosas, es lo que quería Juan, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, o sea, en gerundio, creyendo del verbo creer, crees en Jesús. Sí. Amén. ¿No? Yo soy muy poco pentecostales aquí. ¡Aleluya! Amén, aleluya. Creemos en Jesús, ¿no? Y para que creyendo tengamos vida en su nombre, ¿no? En su nombre, vida y vida eterna, diría Juan, el mismo Juan en sus cartas, ¿no? Ese es el propósito que Juan quiere que, al darnos no este texto solo, sino todo el Evangelio. Así que no es una indiscreción, sino que es un propósito que Juan tiene, que tengamos vida, vida de verdad. Entonces, ¿qué lección podemos sacar de estos versículos, que son por otra parte muy conocidos, desde estos versículos finales del capítulo 21? ¿Qué es lo que nos quiere comunicar Juan? ¿Cómo podemos interpretar este texto? Las afirmaciones de Pedro, sí, te amo, Jesús. ¿Cómo podemos interpretarlas? ¿Me amas? Apacienta mis corderos. ¿Qué está diciéndonos aquí? ¿Que a partir de ahora el baranda del grupo va a ser Pedro? El jefe, el baranda, no sé, el jefe. El jefe de la banda va a ser Pedro. El que manda es Pedro a partir de ya. Pedro y luego sus sucesores. ¿Está diciendo eso el Señor? No. Pero es fácil malinterpretar la Biblia. Es fácil malinterpretar.
Hay un guiño aquí en este capítulo. Versículo 23, es como que nos dice, ojo cómo entendéis lo que está escrito, con cuidado, y ojo también cómo lo explicáis, porque lo que aquí ocurrió, el dicho que Jesús le dijo a Pedro respecto a Juan, dice, se entendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo, Juan, no moriría. Eso es interpretar la palabra de Dios mal, ¿sí? Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? ¿No? Es decir, es fácil, y aquí tenemos parece que, cuidado cómo interpretáis esto. Algunos querrán interpretar eso, que Pedro a partir de entonces ya tenía las llaves, ¿no? Esas que aparecen en el escudo de no sé dónde. No es eso, ¿no? Yo creo que lo que el Señor Jesús está haciendo es volver a poner a Pedro en su lugar, a reponerlo en su lugar, porque Pedro se había pegado el gran leñazo, cayó y cayó con estrépito. Es lo que la Biblia llama apostasía, apostató de su fe. ¿Dejó de creer? No, pero su fe se quedó hecha añicos aquella noche, hacía unos 14 días antes, no sé, por ahí. Quedó, y él, su persona, pues quedó, yo creo, después de haber negado al Señor 3 veces, pero bien negado, con alevosía y con conocimiento de que estoy negando, y además ya me lo había advertido, y además me cachis la porra, pero lo dijo en arameo, que es... O sea, dice la Escritura que maldiciendo, negó al Señor. O sea, ¿os imagináis? No solamente, Jesús murió y aquello fue el desastre, pero también su propio desastre, ¿no? El propio desastre personal de Pedro, fracasando delante de una criada, delante de aquella chusma de soldados allí. Así que también esto es una cosa interesante, ¿no? Que la Biblia nos presenta santos, pero santos pecadores bien pecadores, Santo es todo aquel pecador, pero que sigue siendo pecador, pero que ya no es pecador. Parece una paradoja, pero Pedro era un apóstata y ya era santo para entonces, aunque no estuviese todavía en ningún altar. Lo que hace a los hombres y mujeres santos no es que te declaren y te pongan en un altar. Eso no es la santidad. Pero tenemos aquí a un Pedro pecador que renegó de su llamamiento, de su destino, de su misión en la vida, de todo lo que lo echó por los suelos. Ahora bien, sabemos, se lo dijo Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, Jesús se lo dice. Satanás os va a pedir para zarandearos, a todos, le dice a Pedro Jesús. Pero yo pienso que Jesús diría, Jesús, voy a rogar por ti que tu fe no se arruine totalmente. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es decir, su lugar, el lugar al que Pedro fue restituido, era un lugar de gran responsabilidad. Y ese era el propósito de Dios, de Jesús, del Señor, para Pedro. Y ese propósito no se iba a malograr. ¿Por qué? Porque yo voy a orar por ti que tu fe no falte. Y tú vas a volver a estar después de que me hayas negado, porque me vas a negar 3 veces, pero ya, dijo, antes de que se haga de día, antes de que amanezca, ya me habrás negado 3 veces, antes de que cante el gallo. Pues a pesar de eso, yo te voy a reponer a tu lugar. No sé si Pedro captaba todo esto que le estaba diciendo el Señor, yo creo que no. Yo creo que luego lo recordaba y entonces, claro, después de visto todo el mundo es listo, pero antes, ¿qué quería decir el Señor con todo aquello?
Entonces tenemos aquí, vamos a entrar ya a lo que es el relevo y la transición y todo esto, ¿no? Propiamente dicho. Versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Vamos a dejar un silencio, ¿no? Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Yo quisiera leer esto de otra manera, como hacen los actores, yo no sé ponerle los énfasis, pero cada uno puede leer esto. Imaginaros cómo le está diciendo Jesús. Pedro, ¿me amas? No sé cómo se lo diría, ¿no? O mirándole a los ojos, como suele decir Jaime, ¿no? Taladrándola, traspasándole con la mirada a Jesús, ¿no? Pastorea mis ovejas, le dice entonces. Y por tercera vez, versículo 17. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Hay tres condiciones y que no se pueden dar por supuestas a la hora de dar el relevo, de entregar. ¿No tenemos una de esas cañas? Qué pena, se me ha olvidado. No, tampoco vais por ahí haciendo alarde de cañas, porque seguramente a Jaime lo van a denunciar por atentado ecológico contra la masa del cañaveral porque no es la primera vez que arrasa con él. Es decir, cuando vas a dar el relevo a alguien, tú das por supuesto que ese alguien tiene ciertos dones, ¿no? Está preparado, ¿no? Sea que vaya a heredar el barco, o sea que vaya a heredar el taller, o la consulta, o el despacho. ¿Está preparado el chaval para que tú le traspases el negocio? Sí, claro. Si no, se sobreentiende, sí. ¿Tiene dones? Si es el ministerio entre nosotros. ¿Tiene talentos? Claro. Incluso se le presupone fe. Pero hay tres condiciones que no se pueden dar por supuestas, por sabidas. No se puede sobreentender que el discípulo las cumple. ¿Qué condiciones son esas? La primera, al menos Jesús quiere asegurarse de que Pedro la cumple. La primera, versículo 15. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Ya sé que estás preparado, Pedro, ya sé que tienes fuerza, que eres joven, que tienes fe, pero hay una cosa que quiero que me digas, Pedro. ¿Me amas más que estos? Y aquí yo creo que hay un silencio que no nos deja Es imposible, pero yo lo imagino así. Hay un silencio y Pedro no puede decirle al Señor: sí, Señor, sabes que te amo más que todos, más que ninguno. ¿Cómo? ¿Lo dudas o qué? No puede decirle Pedro eso. Así que le responde: sí, Señor. Tú sabes, tú ya lo sabes. Alguna vez cuando le he dicho a mi mujer, a Rosa, ya lo sé, pero dímelo con eso tú ya lo sabes. Eso no vale decir tú ya lo sabes. Pero Pedro le dice: Señor, tú lo sabes, claro que te amo, pero más que todos. Yo que dije que cuando todos te abandonen y te renieguen de ti, yo no. Yo, más que todos, no puedo decir más que todos. Tú sabes, Señor. Y le dice que sí, te amo, pero nuestra traducción dice: ¿me amas? Y Jesús le pregunta en lo que en nuestra traducción viene, en arameo no sé cómo se lo dijo, pero en griego, que es lo que tenemos, no tenemos otra cosa, Jesús le dice: me agapeas, me tienes amor.
pero el amor supremo, el amor total, con toda tu alma, tu ser, tu voluntad. ¿Me amas? Esa es la pregunta de Jesús. Y Pedro le dice, sí, te amo, como traduce nuestras versiones, pero nuestras versiones no tienen una palabra para decir te amo, pero no exactamente como tú dices, ágape, te fileo. Es decir, sí, te aprecio, te tengo afecto, no tenemos en español, no sé si en gallego, en euskera creo que no. Entonces Pedro le dice, sí, te amo, sí. Hay que decir que Pedro dijo, te amo, pero no de esa manera, Señor. No doy la talla, Señor. Y tú ya sabes cómo te amo. Y por supuesto no podemos comparar con otros, con todos, con los demás. ¿Amas al Señor más que el de al lado? ¿Cómo estamos? Porque esa es una condición que Jesús quiere que respondamos cada uno. Y cuando vamos a dar el testigo, el relevo en el ministerio o en la iglesia o al discípulo, pues esa es la condición que no se da por supuesta, que tenemos que asegurarnos. La primera condición que tenemos que asegurarnos. Así que el Señor le dice, pastorea mis ovejas. No vamos a entrar ahora en el significado de pastorear las ovejas, pero Jesús lo que hace aquí es colocar a Pedro en su lugar de nuevo. Y Pedro parece que, me ha dicho, pastorear. Ya, empieza a animarse Pedro, ¿no? Me ha dicho, Jesús se ha cogido, se ha agachado, ha cogido la caña y me lo ha dado. Agárrala, me la ha dado, pastorea mis ovejas. Ya, Pedro le dice, ya tengo algo aquí a agarrarme, ¿no? Y Jesús no la suelta, no suelta él todavía. Y entonces le pasa a preguntar el segundo requisito, que si lo cumple, pues recibirás el relevo. ¿Cuál es el segundo requisito? Versículo 16. Volvió a preguntarle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, o sea, me refiero a ti, no es a tu hermano ni tu amigo, Simón, Jonás, lo que sea, el apellido, Jonás, hijo de Jonás. Vamos a dejar, me amas, pero así a secas, sin comparar con los demás. ¿Me amas de verdad? Jesús le vuelve a preguntar si me amas en ese sentido ágape. ¿Me amas pero a secas? Entonces, ¿o cómo? ¿Cómo me amas, Pedro? Olvídate de los demás. Y Pedro, de nuevo, otro silencio. Y yo pienso que aunque Jesús le quería sostener la mirada, Pedro como que la bajaba. Porque ya iba la segunda vez, pero ¿cómo? No me acaba de decir que apaciente las ovejas, no me acaba de reponer en mi sitio. Y entonces Pedro, pues ¿qué hace? Pues repite 100% la primera respuesta que dio. Sí, Señor, tú sabes que te fileo, que te aprecio, que te tengo afecto, que te amo, no como tú, pero te amo, Señor. Tú lo sabes. Entonces Jesús ya parece que ese relevo que le ha dado, como que lo empieza a soltar, a aflojar, porque ya está ya en manos de Pedro, la cañita esa, ya está. Pero entonces dice que por tercera vez, versículo 17, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y entonces me amas, Jesús le dice, ya no le dice me agapeas, me agape, sino, o sea, Pedro, que me tienes afecto, ¿no? Que me aprecias. Eso es lo que le pregunta a Jesús esta tercera vez. Como diciendo, voy a bajar hasta tu nivel, Pero así me amas, seguro que me amas así. Y aquí sí que se hace un silencio, y el silencio está puesto aquí, porque Juan nos dice, antes de darnos la respuesta de Pedro, nos dice Juan una frase que implica un silencio, porque aquí no habla ni Jesús ni Pedro. Y la frase es, Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, me tienes afecto. Y la respuesta de Pedro, la primera respuesta que da Pedro aquí es una respuesta sin palabras, sí, en silencio. Yo imagino a los discípulos allí que estaban, no sé si cerca o lejos, pero viéndoles, porque ya está amaneciendo, se hace de día,
viendo que Pedro tal vez baja la cabeza, que arruga no sé si alguna lagrimilla, porque ayer a mí se me saltaban las lágrimas viendo alguna transición de estas que hacíamos, y era simplemente un gesto, ¿no? Pero aquí es el Señor Jesús con sus apóstoles. Y yo pienso que Pedro, cuando dice se entristeció, creo que su cara lo decía todo, ¿no? Su cara, como se suele decir, era un poema. Se entristeció. Cómo me gusta esta expresión, ¿no? Se entristeció. La mirada de Jesús lo traspasó. La mirada de Jesús, la pregunta de Jesús le llegó a lo más profundo. ¿Me amas? En el sentido de, ¿me tienes entonces afecto? Y la respuesta de Pedro, Señor, no es que tú lo sabes, es que tú lo sabes todo. Todo, es diferente. Señor, yo reconozco que tú sabes todo. ¿Cómo? ¿Que tú sabes todo? ¿Qué significa eso? Que tú eres omnisciente, decimos así, ¿no? Omnisciente, es decir, ¿quién es omnisciente? ¿Quién lo sabe todo? Dios. Aleluya, dicen por ahí. Tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes que te amo. Es decir, por tercera vez, Pedro le dice, sí, te tengo ese aprecio que tú. Y como que Jesús solo pide de Pedro, no ese amor, sino, Pedro, ¿me tienes afecto? Y Pedro le dice, sí, te tengo afecto. ¿Qué voy a decir, Señor? Lo digo en un susurro, pero lo digo de corazón. Tú lo sabes todo, Señor. Tú lo sabes todo. Y entonces, por tercera vez, ya aquí el Señor suelta y Pedro se queda con él, apacienta mis ovejas. Seguimos adelante. No sé qué tiempo llevo, no tengo el reloj. Quiero hacer... Pedro, ¿por qué se entristece? Pues porque sabe que Jesús está haciendo una, dos y tres veces, haciendo un paralelismo con lo que pasó hace unos días atrás. Tú me negaste tres veces y tres veces me vas a decir sí o no. Ahora, hay una cosa muy interesante. La palabra ascuas, el otro día estuvimos ahí viendo las ascuas, y yo dije, cachis la mar, si fuesen 7 robles que tenemos la chimenea, yo hubiera encendido unas ascuas ahí. Pero claro, aquí ya sabía yo que no había ascuas. Pero mira por dónde el Señor lo tenía preparado. A ver, ¿cuántas veces aparece la palabra en la Biblia ascuas de fuego, carbones encendidos, fuego? ¿Cuántas veces aparece? ¿En el Nuevo Testamento, en aquello? ¿Cuántas veces? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Antiguo Testamento, ¿dónde? Proverbios. ¿Perdón? En Isaías. En Isaías. Ah, pues entonces hay una más. Ah, sí, cuando le toca con carbones encendidos, es verdad, sí. Pues esa no debe ser la palabra ascuas exactamente. La palabra a la que yo me refiero es la que en griego se dice, ¿cómo era? En griego es que es una palabra griega que ya les vale. Antrakas, de donde viene nuestra palabra antracita. ¿Conocéis la palabra antracita? Aquí no sabéis de carbón, como en Asturias, ¿o sí? Antracita. La palabra en griego, que en los 70 es antracas, es en Proverbios 25-22, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Que luego Pablo, en el Nuevo Testamento, en Romanos 10-22 o algo así, 12-20. Romanos 12, fijo. 12-20. Fijo, mirad cómo en 12-20 Pablo coge Proverbios y dice, si tu enemigo tal, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Pues bien, hay otras 2 veces en la Biblia que aparece la palabra ascuas, en esa palabra antracas. Antracas, ¿dónde están? ¿Dónde están? Pues curiosamente, si vais al capítulo 18, versículo 18, en una Biblia buena como la mía, dice, estaban en pie los siervos y los alguaciles
que habían encendido un fuego, porque hacía frío. Ese un fuego es ántracas, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Esa es una nueva vez en que aparece la palabra ántracas. Y aparece de nuevo una segunda vez en el Evangelio. ¿Dónde está? Juan capítulo 20, versículo 9. Al descender a tierra, mira por dónde fue Jesús quien puso las ántracas, las ascuas encendidas para prepararles el desayuno. Ese fue un devocional como es debido, con desayuno pero preparado por el Señor. Jesús predicaba con todo. Ese encender, ese fuego, esos carbones encendidos para asar las sardinas tenía un significado. ¿Qué quería decir el Señor Jesús al tomar aquel fuego de la negación y encender de nuevo ese fuego esta mañana? Entonces resulta, yo no sé si conocisteis al profesor Francisco Lacueva. ¿Sí? Pues sí, aquí lo conocí yo. Sí. Bien. Igual, en el Nuevo Testamento interlineal griego-español, cuando el doctor Francisco Lacueva comenta Romanos 12:20, él dice lo siguiente: ántracas piros, carbones encendidos, literalmente carbones de fuego, es decir, la nota al pie. Ese Nuevo Testamento interlineal tiene muy poquitas notas, pero las pocas que tiene son joyas. Dice que esos carbones de fuego son un estímulo para que reflexione y se arrepienta. Y dije, esto es. Ha dado en el clavo el Francisco Lacueva. Los carbones encendidos el día de la negación estaban allí calentándose y tal vez le pasaba como a nosotros ayer o antes de ayer. Pues nos calentábamos y no nos dábamos cuenta, pero esos carbones encendidos, ese fuego que te está juzgándote. ¿Cuántas veces no os habéis quedado vosotros? Yo me suelo quedar como abobado delante de una chimenea, el calorcito y las llamas, ¿no? Eso es para que reflexiones y te arrepientas. Yo ahí digo, Francisco Lacueva, inspirado, debería estar, debería ser canónica. Y Pedro aquí, esta mañana, oscuro, las brasas que ha encendido Jesús, están diciendo, Pedro, reflexiona. ¿Te acuerdas de hace unos días, en Juan 18:18? Reflexiona y arrepiéntete. Te estoy llamando al arrepentimiento, Pedro. Reflexiona y arrepiéntete. Y este es el contexto, este es el ambiente de esa mañana, de ese devocional. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros? Pues hermanos, el Señor le dio una segunda oportunidad, incluso una tercera. ¿Me amas por tercera vez? Tal vez tú y yo, pues todas las huellas que dejamos no son dignas de ser seguidas, ¿no? A veces pisamos por la calle algo y vamos dejando una huella luego que no es para pisar encima de ella, ¿eh? Y en nuestra vida cristiana, pues tal vez más de una vez nos hemos avergonzado de las huellas que hemos dejado, ¿eh? Tal vez no hemos caído en una apostasía como la de Pedro, tan rotunda y criminal y desastrosa, pero no importa si has caído en una apostasía de ese tamaño. El Señor te sigue preguntando esta mañana. Y lo que importa no son tus dones ni tus talentos, que sí que importan, claro, tu preparación y tu voluntad y tu entrega. Y ayer yo me rompía las manos desde ahí atrás aplaudiendo cada vez, porque todos se lo hacíamos perfecto, mi amigo, mi hermano, mi esto, la perseverancia, la capacidad. Fantástico, pero no siempre es así. A veces la persona a la que le vamos a dar pues tenemos que buscarlo, como Jesús buscó a Pedro, ponerle en el brete, amas al Señor, porque lo importante es si amas al Señor.
La fe se presupone, los dones también, pero lo importante, lo que no podemos pasar por alto, Jesús no pasó por alto, es si amas al Señor, si quieres andar con Él, si quieres seguirle de cerca. Entonces dice el Señor, añadió, después de haber pasado por esa experiencia, añadió, sígueme después. Entonces ahora ya estás preparado para tomar el relevo y seguirme. Y vamos a dejarlo aquí, aunque podríamos seguir hasta el final, ¿no? Porque, ¿qué pasó con Juan? Juan no había caído. Tú no te preocupes de tu hermano, en ese sentido. Tú pastorea a mis ovejas, pero el destino y mi propósito para su vida, estoy hablando contigo, personalmente, con cada uno de vosotros, de nosotros. Esa es la cuestión. Luego ya habrá tiempo para que te preocupes de tu hermano, pero tú no te preocupes. Si él queda hasta que yo vuelva, tú ocúpate de hoy, Pedro, de cuál es tu respuesta. Y dicho esto, venga, sígueme. Amén. Así que lo dejo a vuestra consideración y que el Señor haga su obra en nuestros corazones esta mañana. Terminamos en oración y luego no sé qué es. Padre, gracias por este maravilloso ejemplo de restauración de una vida. Gracias porque tantas veces, Señor, te fallamos. A veces poca cosa, a veces cosas más vergonzosas. Pero, Señor, tú siempre estás orando por nosotros, que nuestra fe no falte. Y siempre estás llamándonos a la restauración, Señor, a volver tras tus pasos, Señor. Gracias, Padre, por lo que hemos recibido estos días aquí, Señor. Y gracias por tu palabra, sobre todo. Y porque ahora volvemos, Señor, cada una a nuestras labores, Señor. Pero como decía ayer el hermano Moncho, Señor, qué bueno, Señor, que nos pagan allí donde podemos dar testimonio, Señor. Señor, cumple tu propósito, Señor, en cada uno de nosotros. Bendice a cada uno de nuestras vidas, Señor, las de nuestras familias, Señor. Señor, que nuestros hijos, nuestros nietos, Señor, los que nos rodean, Señor, que sepan, que puedan, que alcancen a discernir, Señor, que tus huellas son las que estamos pisando y que ellos también quieran pisarlas, Señor, y seguirlas, Padre. Gracias, gracias, Padre, por Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias por tu obra en nosotros. Gracias por tu amor, porque tú nos amaste a nosotros primero. Señor, y hoy podemos decir, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amamos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos.